Pues inicial proteína. 5, 4, 3, 2. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta última sesión del cursillo de jurisprudencia de la sección de apelación. En primer lugar, pues quiero referirme a 3 preguntas que se hicieron de la sesión pasada, en donde, como recordarán, hicimos una referencia a aspectos relativos al régimen de condicionalidad y a otros aspectos sobre los distintos beneficios provisionales y definitivos. Entonces, en relación con ese tema, hay un comentario en primer lugar de la colega Sandra Castro que dice: las salas también nos pronunciamos respecto de la habilitación transitoria para el ejercicio de la función pública, a la que se refiere el parágrafo del artículo 122 de la Constitución Política, para la cual hay unos requisitos y unas restricciones. Y sí, efectivamente, como lo recuerda la magistrada Sandra, en este 122 se hace una precisión, o se hace una referencia que ha permitido a la jurisprudencia en apelación también hacer una distinción entre los temas de inhabilidades para ejercer cargos públicos, del tema de la forma de materializar la actualización de los antecedentes por cuenta de la concesión de la LTCA. Ahí, por si acaso los interesados en ese punto, nosotros tenemos 2 pronunciamientos, 2 sentencias, la sentencia 194 y la sentencia 251. 194 del 20 y 251 del 21, en donde se hace esa distinción, ¿no? Entre lo que es la pretensión que a veces tienen los solicitantes de eliminar o modificar la suspensión de los derechos políticos que son consecuencia de las condenas impuestas en justicia ordinaria. Eso es un tema, y eso pues solamente se puede conceder cuando no ha sido, cuando haya sido sustituido eventualmente la misma o revisada, que es distinto al tema del levantamiento de la inhabilidad a que se refiere el 122 como consecuencia de la concesión de la LTCA. Te repito, en esas 2 sentencias hay referencias en el sentido del comentario de la magistrada Sandra. La primera pregunta de Pablo Emilio González. Dice Pablo Emilio: un agente estatal integrante de la fuerza pública o no, que por razones del conflicto su actuar haya estado relacionado con actividades de narcotráfico, ¿por qué no se beneficia del beneficio de no extradición? Bajo el principio de simetría. Un ejemplo puede ser un agente de inteligencia infiltrado en un grupo u organización criminal o grupo armado inmerso en actividades de narcotráfico. ¿Podría analizarse su caso? ¿O se rechazaría de entrada? El no considerar el beneficio de no extradición a los agentes integrantes de fuerza pública o no integrantes de fuerza pública, ¿es equivocado interpretar que lesiona o contradice la simetría? Entonces, la respuesta, digamos, fácil a esta pregunta es que aquí se aplicaría, Pablo Emilio, necesariamente la regla especial del artículo 19 transitorio constitucional, que, como recordarán, ese 19 transitorio otorga la garantía de no extradición solamente a los guerrilleros de las FARC y sus familiares, de acuerdo con unas reglas específicas que allí aparecen. Entonces, digamos, frente a la tesis de la simetría, habría que plantearle esta regla especial. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que, o 2 cosas a tener en cuenta adicionalmente con ocasión de la pregunta, es que pues no solamente allí entraría en juego el tema de simetría, sino que también el tratamiento diferenciado, porque recuerden que
cuando se hace este pacto en La Habana para dejar por fuera o para incluir mejor la garantía de no extradición con ocasión del narcotráfico, pues allí está asociado eventualmente ese narcotráfico eventualmente como delito político. Entonces, y eso tendría que asociarse en consecuencia con la guerrilla. Y esa noción de narcotráfico asociado a delito político no podría, digamos, relacionarse también con un agente estatal, porque no incurrirían en ese delito político. Es lo que... La otra pregunta, ahora, también, digamos, materialmente en el caso, volviendo a la pregunta de Pablo Emilio, ya puesto en situación, ¿verdad? Puesto en situación, o el agente estatal infiltrado en el ejemplo que él pone, es tal, es infiltrado en relación con un tema, digamos, de guerrilla que esté en temas de narcotráfico, ese sería un escenario probatorio. Y el otro es que simplemente sea un narcotraficante. Y entonces, si es lo segundo, o es un agente infiltrado o es un narcotraficante, pero no puede ser ambas cosas. Si es lo primero, pues podría ser analizado el caso acá, pero si es lo segundo, claramente queda por fuera por factor material. Luego hay dos preguntas de Camilo Osorio. La primera, para que opere la renuncia a la persecución penal en los supuestos de no selección, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad debería emitir un pronunciamiento disponiendo la no selección del asunto o con la mera remisión del caso a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y una sustentación mínima se podría aplicar ese tratamiento especial. Recuerden que cuando vimos, perdón, yo proyecto acá, cuando vimos, localizo la diapositiva, cuando vimos la vez pasada el tema de la renuncia a la persecución penal, lo que es esta, perdón un segundito, localizo acá. Esta es. Cuando vimos este tema de la renuncia a la persecución penal, con base en esta sentencia, que yo creo que es la sentencia más completa sobre el tema, se hizo notar los tres supuestos en los que eventualmente entra en escena esa renuncia a la persecución penal. Creo que la pregunta a que se refiere Camilo es en el primer supuesto. Y en todo caso, digamos, la respuesta también simple es que, pues, nosotros no hemos dicho que se requiere una decisión judicial muy o poco sustanciada. Finalmente, la remisión es ya un pronunciamiento judicial. Solo, digamos, ha expresado que requiere un pronunciamiento de la sala de reconocimiento para que determine la no selección del asunto y, en consecuencia, la remisión a la sala de definición. En esta sentencia, en un apartado, igualmente dijimos lo siguiente, que no está transcrito allí, entonces la estuve revisando nuevamente para esta pregunta. Y es que, pues, esta renuncia es un beneficio que solo puede proceder luego de la selección, de lo cual, comillas, de lo cual se deduce que para un crimen como el homicidio en persona protegida, que puede considerarse como crimen de guerra o ejecución extrajudicial, no puede operar en ese momento como quiera que la sala de reconocimiento todavía no se ha pronunciado al respecto. Esto un poco para decir que pues sí se necesita finalmente el pronunciamiento de la sala de reconocimiento. La otra pregunta de Camilo Osorio es, ¿la sala de definición tiene alguna alternativa diferente de aplicar la renuncia a la persecución penal para casos no seleccionados por la sala de reconocimiento? ¿Qué podría hacer la sala de definición si considera que el caso sí debe ser seleccionado?
La vez pasada igualmente, recuerden que hicimos la referencia a los distintos beneficios definitivos de la sala de definición, en donde está no solamente la renuncia a la persecución penal, sino también mencionamos la cesación de procedimiento, la suspensión de la ejecución de la pena, la extinción de responsabilidad por cumplimiento de la sanción, la preclusión transicional. Entonces, esa es, digamos, la respuesta estaría en esa diapositiva que vimos la vez pasada a la primera parte de la pregunta. Y en todo caso, sobre lo segundo, ¿qué podría ser la sala de definición si considera que el caso sí debe ser seleccionado? En nuestra jurisprudencia, en ese auto 230, se habló de hecho de que, pues, además de la sala de reconocimiento para hacer selecciones, también la sala de definición puede hacer selecciones, lo que allí llamamos selección de segundo nivel, que eventualmente puede llevar a activar la UIA, ¿verdad? Frente a aquellos casos en donde pues no haya reconocimiento de ninguna naturaleza en beneficio del sistema, reconocimiento de verdad, quiero decir. Voy a leer un pedacito de esa providencia que creo que responde más precisamente la pregunta. Se asegura que frente a quienes existen fuertes e inconstatables sospechas de ser responsables de crímenes internacionales, pero no ser máximos responsables, ni haber sido seleccionados por la Sala de Reconocimiento en otra calidad, se lleva a cabo un proceso judicial dirigido al esclarecimiento de verdad y eventual sanción, al mismo tiempo que respecto de los demás pueda aplicarse un dispositivo no sancionatorio y de descongestión, como lo es en esencia la renuncia a la persecución penal, o si se verifica un incumplimiento del régimen de condicionalidad que lo amerite la salida de la JEP sin beneficios. Con esto entonces termino las respuestas a las preguntas, que agradezco nuevamente mucho, y pasamos digamos, a completar lo que nos resta del curso. La vez pasada, cuando estaba presentando recuerden que la vez pasada entonces tocamos, repito, el tema de las condiciones del régimen de condicionalidad y los distintos beneficios provisionales y definitivos. Cuando mencionamos los distintos beneficios y llegamos a los beneficios definitivos de la sección de revisión, mencioné de la acción de revisión transicional. ¿Recuerdan? Y de hecho lo había dejado así en rojito, aparece acá. Y recuerden que les decía que ese tema no lo iba a tocar porque hoy tenía una invitada muy especial para el cierre de este cursillo. Y esa invitada especial ya nos está acompañando acá y va a presentar entonces este tema en especial. Es la doctora Patricia Linares, a quien le doy la más cordial bienvenida a nuestro cursillo. Le agradezco muchísimo el querer vincularse con esta iniciativa pedagógica. Y bienvenida, doctora Patricia. Gracias, doctor Danilo. Muy buenos días a todas y a todos. Veo que ya se han conectado a este cursillo de Danilo 89 personas y pues eso realmente muestra el interés, por lo demás muy fundado, que existe al interior de la jurisdicción de conocer en detalle la jurisprudencia que se ha venido construyendo por parte de la sección de apelación como órgano de cierre hermenéutico de la jurisdicción, pero seguramente también por toda la jurisprudencia que a través de sus salas y secciones se está elaborando en el día a día. La invitación que me cursa el doctor Danilo es para compartir con ustedes de manera muy sucinta una reciente decisión de la sección de apelación
contenida en el auto TP-SA 905 de 2021, caso David Ravelo Crespo. Este es un caso que ofreció a la sección de apelación una serie de elementos que abrieron la posibilidad de analizar de fondo este instituto jurídico procesal existente en la jurisdicción ordinaria, en la cual se denomina acción de revisión, que en el ámbito de la justicia transicional que nos corresponde administrar como componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, se denomina solicitud de revisión. Y creo que incluso la denominación misma empieza a marcar diferencias entre uno y otro instituto. El caso mismo, como les digo, presenta una serie de características que dieron pie a que la sección asumiera el estudio de esta apelación en su condición de órgano de cierre hermenéutico, tratando de escudriñar cuál es el alcance, la caracterización, las singularidades de esta solicitud de revisión transicional vista de frente a la acción de revisión que opera en la justicia ordinaria. Y por eso, de manera breve, me voy a referir a el caso mismo. Este caso parte de la condena que le fue impuesta al peticionario, al señor David Ravelo Crespo, como coautor de un delito de homicidio agravado, cuya víctima en el año 91, por entonces se desempeñaba como secretario de Obras Públicas del municipio de Barrancabermeja en el departamento de Santander. Y hacía política, siendo miembro de un grupo político que en ese momento lo presentaba a él como posible candidato a la alcaldía de Barrancabermeja. Este señor es víctima de sicarios que lo asesinan el 5 de abril del año 1991 en una vereda denominada El Retén, y el caso dura suspendido o se suspende por mucho tiempo las actuaciones por parte de la Fiscalía, dado que, dijo la Fiscalía en ese entonces, no encontró elementos suficientes para proseguir la investigación y profundizar y poder determinar quiénes eran los responsables de este delito. Pasan 15 años para que la Fiscalía reabra el caso con base en unos testimonios de 2 personas que habían participado supuestamente en la comisión de este delito y que en el momento de la comisión del delito eran integrantes de las FARC, pero luego pasan a las filas del paramilitarismo. Y es en el marco de de Justicia y Paz donde ellos dan cuenta de este homicidio, de estos hechos, y vinculan como coautores a el señor Ravelo Crespo, a otro funcionario público y a otra persona que en el momento de los hechos se desempeñaba como representante a la Cámara del Congreso de la República. Ellos en Justicia y Paz aportan esa verdad de ellos, señalando que Ravelo Crespo actuaba como integrante y comandante o dirigente político del Frente 24 de las FARC, y que ese homicidio se había concertado y se había determinado por razones políticas, dado que entendían que la posible aspiración de la víctima a la alcaldía de Barrancabermeja
suponía el acceso a ese cargo de una persona presuntamente, según ellos, vinculada con movimientos paramilitares en esa región. Si se hiciera un análisis de contexto, en el caso concreto, la situación de esa región, cómo estaban actuando los distintos actores armados en ese momento álgido, por lo demás, del conflicto colombiano, pues se entiende con cierta facilidad cómo, en efecto, allí se tejían coaliciones, estrategias, alianzas entre distintos actores armados que pretendían el control de esos territorios y que actuaban como actores de la guerra para lograr sus propósitos encaminados, repito, al control político, económico y social de una determinada región. Con base en esos argumentos es que se va a reabrir el caso 15 años después y va a culminar en noviembre del 2012 con la condena que impone el juez penal del circuito de Barrancabermeja al señor Ravelo Crespo como coautor del homicidio. Obviamente había habido una ruptura procesal dada la condición de aforado del congresista, que pasó entonces, cuyo caso pasó entonces a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. La condena impuesta al señor Ravelo se impone como coautor del homicidio, como determinador de ese homicidio, determinación que se dice en el fallo de la justicia ordinaria tiene lugar en una reunión que se celebra en un lugar específico, a la que asisten, además de Ravelo Crespo, el entonces congresista y las dos personas a las que me he referido que van a rendir ese testimonio que los compromete en el marco de justicia y paz. Y es condenado como integrante, miembro y dirigente del Frente 24 de las FARC, una condición que Ravelo Crespo niega desde siempre, señalando, entre otras cosas, que es por su condición de defensor de derechos humanos, de líder social y de denunciante de las actividades del paramilitarismo en la región, que era objeto de todo tipo de persecuciones. Y señala, por ejemplo, cómo había sido procesado por el delito de rebelión y había sido absuelto por ese delito de rebelión. Incluso el Estado colombiano luego va a ser condenado por esa situación que vivió el señor Ravelo Crespo en el marco de un proceso por rebelión que, como les digo, del cual él resultó absuelto. La sentencia de primera instancia de la justicia ordinaria luego va a ser confirmada por el Tribunal Superior de Bucaramanga. Luego intentan acudir en casación a la Corte Suprema de Justicia, pero la Corte Suprema de Justicia no admite ese recurso de casación. En paralelo, el caso del congresista, como les decía antes, lo va a considerar y a resolver la Corte Suprema de Justicia, la cual en el año 2015 absuelve al congresista y lo absuelve señalando que esos testimonios que dieron base a la reapertura del caso de Ravelo no tuvieron la suficiente solidez y fuerza para debilitar la presunción de inocencia que cubría en ese momento y para el caso concreto al excongresista. Porque en opinión de la Corte Suprema no se logra probar la existencia de la reunión en la cual, por el dicho de los dos ex integrantes de las FARC, en el momento, luego paramilitares que dan el testimonio en justicia y paz, es en esa reunión donde se acuerda el homicidio, cómo se va a realizar y todo lo que tiene que ver con el mismo. Y ahí ya he mencionado dos elementos que le van a servir
al apoderado del señor Ravelo para acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz, concretamente a la sección de revisión, para solicitar la revisión de dicha sentencia, advirtiendo que su representado es inocente y que nunca ha pertenecido o perteneció a las FARC, e invocando la causal de hechos nuevos, él acude a esa causal señalando que hechos nuevos o, si lo considera el juez de la JEP, pruebas nuevas sobrevivientes no conocidas, tal vez advirtiendo que no está muy seguro y no está muy consolidada precisamente la jurisprudencia. No, el apoderado deja en claro que si se equivoca al acudir a la causal de hecho nuevo y el juez de la JEP considera que puede tratarse de prueba nueva, invoca también esa causal y lo hace con base en el literal B del artículo 97 de la ley estatutaria de la JEP, la ley 1957. La sección de revisión inadmite en una primera fase la solicitud de revisión y, cumpliendo la normativa transicional, le brinda al apoderado del señor un plazo de 5 días para subsanar las falencias que señala en su decisión. Y el apoderado, en el término establecido, procede, según su criterio, a subsanar las falencias o errores o debilidades de su solicitud de acuerdo como queda consignado de manera detallada en el fallo. Luego, en febrero del año 2020, definitivamente la sección de revisión rechaza la solicitud, argumentando que el apoderado del señor Ravelo no logró sustentar adecuadamente los cargos en los que sustentó su solicitud. Esto, de alguna manera, pone de presente cómo el estudio que realiza la sección de revisión, juicioso, detallado, si quieren exhaustivo, es un estudio que se da en la lógica y con la perspectiva propia del juez ordinario cuando accede al conocimiento de una acción de revisión. Y ahí es donde surge la pregunta, y para la sección de apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿se pueden entender como idénticas las figuras de la acción de revisión propia de la justicia ordinaria y de la solicitud de revisión que en el ámbito transicional prevé el acto legislativo y la ley estatutaria en la JEP? ¿Cuáles son las identidades entre uno y otro estatuto? ¿Son definitivamente iguales? ¿Se aplican con la misma dimensión? ¿Cuál es la vocación de la acción de revisión en la justicia ordinaria? Resarcir si se cumplen las condiciones y si existen los elementos suficientes, una decisión materialmente injusta que pone en cuestión y que seguramente vulneró los derechos del procesado, condenado. ¿Es lo mismo? ¿Es esa la motivación de la solicitud de revisión en el ámbito transicional? La respuesta, y voy muy rápido en aras del tiempo, que encuentra la sección de apelación es que ese propósito obviamente también acompaña la solicitud de revisión transicional, que la solicitud por lo general va a provenir del cuestionamiento que se haga al contenido de justicia material de una decisión, pero que definitivamente la vocación de la solicitud de revisión en el ámbito de la justicia transicional va mucho más allá de ese propósito de enmienda
cuando se trata de una decisión materialmente injusta, que afecta de manera grave los derechos de una determinada persona. ¿Y qué quiere decir? Que va mucho más allá. Quiere decir que el análisis que se debe hacer en sede de justicia transicional, como todos los análisis que debe hacer el juez transicional, en el caso colombiano, y yo diría que en general, debe estar orientado al cumplimiento de los principios, de los valores y de los propósitos esenciales de la justicia restaurativa que le corresponde administrar y del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, del cual hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz. Acá no se trata solamente del procesado, sin descartar los intereses del procesado. Acá se trata, o en sede transicional, la solicitud de revisión debe propender principalmente por la realización de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. Fíjense que en el fallo se consigna de manera expresa cómo quien acude a la solicitud de este beneficio debe acreditar los factores de competencia, incluso en aquellos casos como el que estoy compartiendo con ustedes, incluso cuando se alega la inocencia y en el caso concreto, cuando se alega incluso la no pertenencia a el grupo armado que lo hace compareciente forzoso de la JEP. El principio de centralidad de las víctimas, el arribo a una verdad plena, el arribo a un relato integrado, integrador, legitimado para las víctimas y para la sociedad, que sirva para la reconstrucción de los lazos de integración social que destruye la guerra, debe ser uno de los propósitos de la solicitud de revisión, o mejor, del análisis que el juez transicional competente para conocer de estas solicitudes debe hacer. Desde luego, en temas como las formalidades previstas para la presentación de la solicitud, se mantiene y se impone el rigor que señalan las mismas normas. Debe ser presentada por escrito, a través de abogado, por ejemplo. No necesariamente debe acreditar poder siempre y cuando haya sido apoderado de la persona ante la justicia ordinaria, por ejemplo. Existen los términos. Debe presentar una solicitud razonablemente idónea e invocar y sustentar las causales, una o varias de las causales taxativas que prevé el ordenamiento jurídico transicional para poder acceder a este beneficio. Y aquí va a venir una primera diferencia que se destaca en el fallo, y es que en la justicia transicional son 3 las causales consagradas para poder acudir a la solicitud de revisión. En la justicia ordinaria son 7 causales y son taxativas, son de reserva legal. No puede el juez transicional crear nuevas causales para dar curso a una acción, a una solicitud de revisión. En el caso concreto, el apoderado del señor Ravelo, como les decía hace un rato, invoca la causal de hecho nuevo o, si lo considera el juez, prueba nueva no sobreviniente que no se conoció en el momento de la toma de la decisión. Pero los 2 argumentos que esgrime, concretos y específicos, que pretende hacer casar dentro de esas causales, son el falso testimonio, según él, de las 2 personas que, siendo de las FARC, luego paramilitares en Justicia y Paz, dan cuenta de los hechos, comprometen a Ravelo, al congresista y a otras personas, que ese testimonio fue falso. Y lo que dice él, tan falso fue que sirvió para que la Corte Suprema de Justicia lo descartara.
por su falta de solidez, porque no fue suficiente, ni hubo otros elementos que pudieran conducir a que se concluyera que en efecto la reunión en la cual se determinó el delito hubiera existido. Y señala que estas dos personas están siendo procesadas por falso testimonio, precisamente. Quien impulsa el proceso por falso testimonio es el excongresista. Este es el primer argumento del apoderado del señor Ravelo Crespo. Y el segundo es la sentencia absolutoria que profirió la Corte Suprema de Justicia frente al congresista, señalando el apoderado que tratándose de los mismos hechos, de idénticas circunstancias, si la base de la acusación, que era la reunión que la Corte Suprema de Justicia declaran no suficientemente probada y por lo tanto improcedente para derribar el principio de presunción de inocencia del congresista, dice, ante hechos idénticos, ante situaciones idénticas, debe operar la acción de revisión, corregir esa injusticia material que supone que dos personas por los mismos hechos en idénticas circunstancias hayan sido una condenada y la otra absuelta. E insiste, y este punto creo que es importante, en cómo la persona que él representa, el señor Ravelo Crespo, ha sido objeto de lo que denomina montajes judiciales, no uno, sino varios, dice el abogado, y da cuenta de una serie de hechos, entre ellos la absolución por rebelión a la que hice referencia antes. Seguramente muchos de ustedes, si no todos, saben que en el ámbito propio de la justicia ordinaria, la acción de revisión no admite como hecho nuevo las sentencias. Y hay jurisprudencia abundante de la Corte Suprema de Justicia explicando por qué esas sentencias no pueden aducirse o presentarse como hecho nuevo, señalando que son o corresponden a reflexiones propias del juzgador en un caso determinado que no pueden ser trasladadas a otros casos. Surge el interrogante entonces, teniendo en cuenta cuál es el propósito que ya señalé de la solicitud de revisión en el ámbito transicional, cuáles los fines esenciales que se buscan por vía del trámite de estos beneficios que, repito, se concentran en la realización plena de los derechos de las víctimas, la obtención de verdad plena, integradora y la coherencia de los relatos que se producen en diferentes escenarios, incluso en el escenario judicial. Cuando se trata de el análisis de hechos acaecidos en una guerra como la que ha vivido Colombia durante más de medio siglo, no es secreto para nadie cómo de una parte se producen decisiones judiciales que no se ocupan del análisis del contexto en el cual fueron cometidos determinados delitos o por quienes fueron, que desconoce la realidad que supone el enfrentamiento entre actores armados que tienen propósitos específicos propios de la guerra, que tienen propósitos políticos también muy específicos y concretos. Y también es sabido, y no es secreto para nadie, que en una guerra tan cruenta, tan prolongada, incluso la justicia y sus operadores fueron permeados por la acción de los agentes de la guerra, de los distintos actores de la guerra. De hecho, también argumenta el apoderado del señor Ravelo en su solicitud de revisión, que insinúa que podría pensarse en una causal de revisión propia de la justicia ordinaria, como es la comisión
en el marco del proceso de un delito por parte del juez o de cualquier otro interviniente, que no aparece como causal autónoma específica en la justicia transicional. Él está aludiendo en ese momento a las presuntas irregularidades cometidas por el fiscal del caso, a quien él señala comprometido con intereses propios del paramilitarismo. De hecho, ese fiscal luego es sancionado por parte del Consejo Superior de la Judicatura, pero es un tema que luego no va a desarrollar mucho, seguramente consciente o entendiendo que al no estar identificada de manera expresa esa causal en el ámbito transicional, pues no podía acudir a ella. Esto sirve entonces para que yo arribe a uno de los puntos que me parece importante del fallo, y es el análisis de las causales, y concretamente de la causal de hecho nuevo, al punto de concluir que en el ámbito transicional, por ejemplo, esas sentencias no solo pueden ser admitidas como un hecho nuevo, sino que muy seguramente van a cumplir un papel muy importante en la realización de los principios que rigen la justicia transicional y en la realización de los derechos de las víctimas. Absoluciones que no debieron darse, condenas que no debieron darse, preclusiones, archivos, que en mucho seguramente tuvieron que ver con la posibilidad que tenían ciertos actores de la guerra para truncar o para evitar el debido funcionamiento de la justicia e imponer sus intereses y sus propósitos específicos. La confrontación de los relatos con el propósito de lograr un relato integrador va a ser un elemento crucial a la hora de analizar, por ejemplo, la admisibilidad o no de una solicitud de revisión. Y aquí el fallo se ocupa en lo que denomina una cuestión previa de cuál es el rol del juez transicional a la hora de aplicar la normativa que le corresponde. Ya hemos dicho cuáles son los fines, cuáles son los propósitos y cómo se debe analizar y estudiar la solicitud de revisión, siempre en perspectiva de la realización de los principios esenciales del sistema integral de verdad, justicia y reparación, y siempre con el propósito de avanzar a la realización de los derechos de las víctimas. El juez transicional, y así se dice en lo que se denomina en el fallo la cuestión previa, tiene el deber, como parte de la comunidad jurídica, siendo un integrante de esa comunidad jurídica, de avanzar en un análisis mucho más profundo, de tener en cuenta ese contexto condicionado y determinado por factores políticos, sociales y económicos, de poder analizar la solicitud de revisión teniendo en cuenta cuál es el propósito que tiene la misma y cómo ella puede en verdad servir para la realización de los derechos de las víctimas. Y lo que es fundamental para cualquier juez de cualquier parte del mundo, siempre con el propósito de realizar los principios y valores esenciales del paradigma que está aplicando. En este caso, o en nuestro caso, el propio de la justicia transicional. Entonces, el juez transicional, cuando analiza si admite o no una solicitud de revisión, tiene que tener presente todo lo que he anotado para poder llegar a una decisión, primero, de admisión o no de la solicitud, que va a operar con un estándar probatorio que se puede denominar bajo. Porque una cosa, y el fallo lo distingue, es la admisión de la solicitud y otra, la resolución de la solicitud.
si esa solicitud prospera o no y las consecuencias de lo que ocurra, de lo uno o de lo otro. Por eso creo que este punto era muy importante para poder distinguir el alcance, la caracterización, las singularidades de la solicitud de revisión si la enfrentamos a la acción de revisión que opera en la justicia ordinaria. Y de alguna manera implica un llamado al juez transicional competente para derribar los obstáculos, si me permiten el término, que pueden surgir a la hora de intentar aplicar un estatuto como el de revisión. ¿Me están oyendo? Porque acá se me fue un minuto. Está bien, muy claro. Decía que de alguna manera es un llamado al juez transicional competente para ocuparse de las solicitudes de revisión en la Jurisdicción Especial para la Paz, a desprenderse un poco de la lógica propia de la justicia ordinaria cuando se trata de un estatuto como este, con similar denominación, con similitudes en los propósitos, pero no con absoluta identidad en cuanto a la vocación y los propósitos de la solicitud de revisión, que es la que opera en la justicia transicional. Por eso, por ejemplo, y este es un punto que quiero resaltar, el principio de cosa juzgada se flexibiliza de alguna manera cuando se trata de analizar y definir una solicitud de revisión si se encuentra, por ejemplo, que la cosa juzgada que pesa sobre una decisión interfiere, obstaculiza o impide la realización de los principios esenciales de la justicia transicional y del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y eso no implica que se vulnere o se viole el debido proceso. Al contrario, lo que significa es una garantía plena del debido proceso, no solo para el solicitante, sino para las víctimas, quienes deben ser convocadas y en el caso concreto, en la parte resolutiva, se señala de manera expresa cómo las víctimas que recibieron una reparación de carácter económico en la justicia ordinaria deben ser convocadas por la sección de revisión ahora que se toma la decisión de revocar su decisión de inadmisión de la solicitud y devolverle para que proceda. Esa decisión de la sección de apelación no compromete en nada la decisión que debe adoptar el juez de primera instancia en la Jurisdicción Especial para la Paz, la sección de revisión, manteniéndose desde luego la garantía plena del principio de segunda instancia. Lo que se revocó fue la decisión de inadmisión, porque se consideró que ese estándar de prueba necesario para la admisión, en el caso concreto se cumple y que aplicando los criterios que he venido mencionando y las características y teniendo en cuenta las características mismas del caso en el cual, repito, el peticionario, por ejemplo, cumple con los 3 factores de competencia de la JEP. El personal fue condenado como integrante de las FARC, no obstante, repito que él insiste en que nunca perteneció a las FARC. El delito fue cometido en el año 91, se cumple el factor temporal. Y en cuanto al factor material, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en los análisis que se hace en primera y segunda instancia en la justicia ordinaria y lo que se puede analizar desde la Jurisdicción Especial para la Paz, es claro que las motivaciones del asesinato tienen que ver
con el enfrentamiento entre grupos políticos que a su vez eran respaldados bien por la guerrilla, bien por los paramilitares y que estaban incrustados en la dinámica política de la región, lo cual, repito, puede verse también si se hace un análisis de contexto. Fíjense que para la sección de revisión, en mi criterio, manteniendo y aplicando de manera muy estricta la lógica propia de la justicia ordinaria, ellos, para determinar su decisión de inadmisión de la demanda, hacen primero un análisis de los factores de competencia que, como les digo, se cumplen, y en el primer rechazo, que implica que le den un plazo para la correspondiente corrección, señalan que el abogado no precisó la providencia que solicitaba revisar. Perfecto. Luego el abogado va a decir, es la providencia del juzgado penal de Barrancabermeja, de Bucaramanga, que tomó la decisión. Dice, no aportó la constancia de ejecutoria de esa decisión, ni aportó copia íntegra de la sentencia, ni aportó el auto de rechazo del recurso de casación por parte de las Cortes Suprema de Justicia. Pero además, esto en el ámbito formal, pero ya más de fondo, la sección de revisión dice que los hechos alegados como nuevos por parte del abogado del señor Ravelo no lo son, dado que no tienen una relación de proximidad con las circunstancias que ocasionaron la condena. Y que lo que busca el abogado para su representado es reabrir un debate sobre la credibilidad o no de dos testigos que por lo demás, señala la sección de revisión con toda razón, no están condenados por falso testimonio, están procesados por falso testimonio, pero sobre ellos no recae condena en este caso. Y resalta, acudiendo a la jurisprudencia que existe abundante sobre este tema, que la sentencia absolutoria que él pretende presentar con vocación probatoria para el caso concreto no puede ser admitida porque las sentencias, como se ha reiterado a lo largo de los años por parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, pues no pueden ser admitidos como hechos nuevos por los motivos a los que aludí antes. Y dice la sección de revisión que el argumento contra el fiscal del caso tampoco puede ser admisible como base de la solicitud de revisión, dado que esta no es una causal expresa para la revisión en el ámbito transicional. Y ahí viene un segundo punto que me parece importante resaltar del fallo, y es el siguiente. En efecto, y ya lo comenté antes, las causales de revisión, tanto en la ordinaria como en la justicia transicional, son taxativas, son de reserva del legislador. En el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, son 3 causales. En el caso de la ordinaria, son 7 causales. Lo que encuentra la sección de apelación es que, haciendo un análisis racional, integrado, coherente de la normativa, varias de las causales que aparecen como autónomas en la justicia ordinaria pueden subsumirse en la causal, por ejemplo, de hecho nuevo, que taxativamente está establecida para la justicia transicional. Es el caso, por ejemplo, que a mi manera de ver es muy ilustrativo para la justicia transicional, el caso de la existencia de decisiones de órganos judiciales de carácter internacional que dan cuenta de la impunidad, de la responsabilidad del Estado por la impunidad que pueda recaer sobre determinados hechos. Esto tiene mucho que ver con
la posibilidad de revisión de decisiones judiciales internas que en el país han dejado de alguna manera impunes muchos hechos. Y no solo condenas, sino absoluciones, que comprometen el compromiso del Estado colombiano con garantizar no impunidad, con garantizar verdad y con garantizar la no repetición de los hechos. Esa causal está consagrada para la justicia ordinaria de manera expresa, pero no está como tal, de manera expresa, consagrada como causal autónoma en la jurisdicción especial o en la normativa que rige la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo que concluye el fallo de la sección de apelación es que es viable que alguna de esas causales autónomas en la justicia ordinaria pueden, bajo ciertos presupuestos, quedar subsumidas, por ejemplo, en la causal de hecho nuevo. Y esto sirve también, y ya lo mencioné, para hacer un análisis de por qué las sentencias condenatorias, por ejemplo, en el caso, sí pueden ser admitidas como hecho nuevo y cómo el análisis de esos contenidos de carácter judicial van a servir para lograr la integración de relatos muchas veces, la más de las veces contradictorios, y la reconstrucción de la verdad y de la memoria que se constituyen en objetivos especiales y en objetivos prioritarios de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sobre el tema de quiénes pueden acudir a la solicitud de revisión y quiénes son los competentes para resolverla, la normativa transicional, en mi criterio, es clara en ese punto. Y allí queda consignado de manera expresa, será la Corte Suprema de Justicia, cuando se trate de decisiones adoptadas por ella misma, en tanto se relacionen con comparecientes no forzosos de la Jurisdicción Especial para la Paz, y será la sección de revisión en los demás casos. Otra causal que es muy interesante de ver ya con el lente de la justicia transicional es la variación de la jurisprudencia y la norma más favorable. Aquí va a ser muy importante tener en cuenta el principio de favorabilidad y cómo a lo largo de los años históricamente incluso esa variación de jurisprudencia pudo tener algún tipo de relación con el desarrollo mismo del conflicto, y eso es algo que ha sido usual en Colombia, cómo la legislación se va adecuando de alguna manera a las dinámicas propias de la guerra. También está el tema de la calificación jurídica o la modificación en la calificación jurídica, y ahí también van a surgir cosas muy interesantes. El juez transicional tiene la competencia, todos lo sabemos, para imponer la calificación jurídica que corresponda en su criterio atendiendo las distintas fuentes de derecho. Y puede, por ejemplo, recalificar una conducta que en la justicia ordinaria haya sido calificada, por ejemplo, como concierto para delinquir, y que en la Jurisdicción Especial para la Paz reúna los requisitos necesarios para ser calificada por rebelión, y eso va a traer consecuencias muy específicas y especiales, no solo para el compareciente, sino en general para los propósitos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero eso puede entrar eventualmente en tensión con el principio de favorabilidad que también se impone, y cómo debe entonces resolverlo el juez transicional.
El surgimiento de pruebas nuevas, no conocidas al momento de la toma de decisión que se pretende revisar o para la cual acuden en sede de revisión en la justicia ordinaria. Ahí se hacen una serie de precisiones que corresponden en mucho a las precisiones que se han hecho en la justicia ordinaria para esa causal, pero que en el ámbito de lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz y la Justicia Transicional, insisto, deben tener en cuenta la vocación, los propósitos y los fines para los cuales se construyó este sistema. El punto de la sentencia judicial como hecho nuevo, ya lo toqué. Aquí hay un punto que a mí me parece particularmente interesante y es cómo el hecho nuevo no solo tiene que ver con el sentido de la sentencia, si condenó o absolvió, sino con los argumentos que sirven de base a esa sentencia, con el relato, generalmente muy abundante en lo que hace a las partes procesales, pero muy escaso en lo que hace al relato que pueden aportar las víctimas. Son muchas las víctimas en Colombia que aspiran a que por esta vía ellas puedan expresar esa verdad que no lograron que fuera considerada en el ámbito de la justicia ordinaria. Esa sentencia entonces se puede constituir en la ratio revelatione y eso lo destaca el fallo, porque lo que hay que ver es, insisto, en cómo se le da espacio a las víctimas o mejor a la voz de las víctimas en este tipo de casos. Las sentencias absolutorias en muchos países del mundo que han debido afrontar situaciones similares por razón de los conflictos que han vivido, son una buena muestra no solo de la impunidad respecto a graves crímenes, a crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad que son objeto de la competencia de la JEP, sino del desarrollo mismo de ese conflicto. Y por eso se constituyen, cuando se cumplan los presupuestos que se han venido estableciendo y que consagra la Constitución y la ley, en elementos esenciales para la reconstrucción de esa verdad plena, para la memoria que como derecho invocan las víctimas y la propia sociedad, y todo esto en conjunto va a servir de base para lograr verdaderos cimientos y sólidos cimientos para las garantías de no repetición. Yo no quise referirme a aspectos mucho más técnicos que están, creo yo, desarrollados en debida forma en el fallo, sino a destacar aquellos puntos que yo considero son los que resaltan del mismo fallo y los que pueden constituir de alguna manera una creación jurisprudencial que ayude a orientar de la mejor manera el trámite de estas solicitudes de revisión en el ámbito que he venido señalando y con el propósito que he venido señalando. Repito, se establecen grados de exigencia probatoria diferentes para dos etapas, para lo que se necesita para promover la solicitud de revisión, el estándar probatorio bajo, una inferencia razonable de idoneidad de la solicitud y luego, si pasa ese examen de admisibilidad, ya para la procedencia o no de la solicitud, el nivel de intensidad probatoria va a ser mucho más alto y tendrá la sección de revisión que acudir
a todas las facultades y competencias que tiene en el ámbito procesal para llenarse de argumentos, solicitando, por ejemplo, los expedientes a la justicia penal ordinaria y estudiándolos de fondo para poder llegar a la mejor decisión posible. Son en síntesis y ya para cerrar los aspectos que he querido resaltar. Son dos institutos procesales similares pero distintos: la acción de revisión de la justicia ordinaria y la solicitud de revisión en el ámbito transicional. El rol del juez transicional le impone a este el cumplimiento de los principios, de los valores y de los contenidos esenciales del paradigma de derecho que está aplicando, que es el derecho transicional. La solicitud de revisión obviamente procede a partir de una de las tres causales establecidas en la normativa transicional, pero dentro de esas causales pueden quedar subsumidas causales establecidas como autónomas en la justicia ordinaria. Y en ese ámbito, las sentencias que no son consideradas como hecho nuevo o prueba sobreviniente en el caso de la justicia ordinaria, lo pueden ser en la justicia transicional. El propósito esencial del trámite de este beneficio, a más de, si es el caso, de superar una injusticia material que afecta a los derechos del procesado o condenado, es el cumplimiento de los principios del sistema integral de verdad, justicia y reparación, principio de centralidad de las víctimas y contribución efectiva a la realización de los derechos de las mismas, a más de contribución efectiva al logro de relatos integradores, reparadores como tales, que sirvan para la reconstrucción de una verdad plena, que es propósito esencial no solo de la jurisdicción y del sistema, sino del propósito de paz que subyace en todos estos procesos. Yo, doctor Dani, lo dejo ahí. Está el fallo y muy dispuesta a las preguntas que entiendo los participantes, si así lo consideran, harán llegar por escrito sobre este rato en los que he querido compartir con ustedes este fallo de la sección de apelación. Muchas gracias. A usted, doctora Patricia, no podía ser más apropiado este cierre, sino con una conferencia literalmente intensa e interesante sobre este beneficio tan particular sobre la acción de revisión transicional. Muchas gracias por compartirnos. Por supuesto, le haré llegar las preguntas que a bien tengan hacer los participantes. Yo voy rápidamente a terminar. Escúcheme un segundo, entonces voy a proyectar. Bien, muy rápidamente entonces, de manera de cierre, además de la presentación de la doctora Patricia, quiero referir los dos últimos aspectos que estaban previstos hacer hoy, o que están previstos hacer, que son las formas de exclusión. Allí básicamente estas formas de exclusión tienen que ver con el incumplimiento del régimen de condicionalidad en lo que se conoce
como se sabe, el incidente de verificación de ese incumplimiento del régimen de condicionalidad, que lleva eventualmente entonces a excluir incluso de la Jurisdicción Especial para la Paz a quienes de manera radical incumplan ese régimen de condicionalidad. Eso nos ha llevado, como recordarán, digamos, a desarrollar un poco más la noción normativa que existe en torno a la deserción, ¿verdad? Los desertores armados pueden ser, por supuesto, objeto de ese incidente de verificación, pero si son desertores armados manifiestos, como fue el caso de Santrich y el caso del Paisa, nuestra jurisprudencia construyó esa diferencia entre el desertor manifiesto y el desertor de hecho, para efectos de poder avanzar en una exclusión automática y no tener necesariamente que realizar todo el trámite del incidente de verificación de incumplimiento. Y finalmente, la otra forma de exclusión que jurisprudencialmente se ha explorado es el del juicio de prevalencia jurisdiccional, en donde básicamente lo que se ha intentado es salirle al paso por parte de la sección de apelación a aquellas situaciones, unas situaciones bastante particulares que se han presentado, que recuerde al menos en 3 casos, en donde los militares, algunos militares de alto rango vienen simplemente a decir: yo no vengo a decir nada, yo no vengo a decir verdad, mi verdad es mi inocencia, pero llévenme al juicio adversarial. Y entonces, digamos, se dice: pero bueno, ¿cuál es su contribución? No, ninguna. Yo soy obligatorio para venir acá. Ustedes me tienen que traer acá porque mi investigación en la justicia ordinaria está siendo por razones del conflicto. Ahí tengo unas condenas o ahí tengo unas investigaciones. Llévenme al juicio adversarial. Claro, inmediatamente la estrategia, por así decir, es que con el juicio adversarial, en cualquier caso, podría ser mucho más benéfico, aún en la sanción de prisión, mucho más benéfico que la sanción ordinaria. Entonces aquí hemos dicho: momento, aun cuando sea obligatorio, usted no puede venir a obligarnos pues a que lo tramitamos acá. Usted tiene también unas responsabilidades en materia de verdad. Y si no las cumple, pues ni siquiera, por más obligatorio que sea, tampoco lo vamos a admitir, estamos obligados a eso. Entonces, se ha hecho allí en casos muy excepcionales, caso Plazas, caso Quintero, 2 oficiales de alto rango que recuerde, ahorita menciono las providencias, pero en esencia, estas son las formas de exclusión que jurisprudencialmente hemos tratado. Normativamente está previsto desde el artículo 5º, pero especialmente en la ley estatutaria. Por supuesto, esto ha sido desarrollado con mucha solvencia. Igualmente, en el caso de los desertores está reglado en la ley estatutaria. Igualmente, con mucho más detalle, aquí solamente traje dos apartados de la 1922 sobre todo el trámite a seguir en el incidente de incumplimiento. Y luego vienen las jurisprudencias, les dejo los datos de la jurisprudencia que ha desarrollado este tema del incidente de incumplimiento, particularmente los 2 autos, este es el caso del Paisa, que es el 288, y el caso de Santrich, que es este 289, en donde, como les recuerdo, se hace la distinción entre el desertor de hecho y el desertor manifiesto, para decir básicamente que con el desertor de hecho es en donde se debería, es como el estado, digamos, previsto normativamente para que se pueda adelantar un incidente a efectos de verificar si efectivamente se hizo un incumplimiento grave o si está justificado ese incumplimiento del régimen de condicionalidad. Pero cuando estamos ante una persona que manifiestamente, ostensiblemente se vuelve a alzar en armas, como ocurrió con el caso de Santrich, el Paisa y otros en este famoso video que salió hace un tiempo, pues no tiene ningún sentido, porque allí de hecho pierde la competencia y la jurisdicción, en nuestra jurisdicción para el efecto, y lo único que resulta viable es la exclusión inmediata de la JEP. Estos son los casos del régimen de
del juicio de prevalencia jurisdiccional, el caso 490, que es el caso de Plazas Acevedo. Este señor, pues, de hecho, digamos, ostensiblemente, digo yo, incumplía con intención, por así decir, los compromisos a los que debería estar sujeto. No asistía a las citas, etcétera. Y entonces, cobijado como que soy obligatorio, yo tengo que estar acá, aquí se le dijo, no, usted es obligatorio, pero usted tiene obligaciones igualmente con la JEP. Y si no los hace, pues vamos a hacer un juicio previo a ver si es cierto que usted tiene intenciones de ayudar con el sistema o no. Porque si no hay ninguna intención, tampoco estamos obligados, aún con los obligatorios. Ese es el caso de Plazas, el 490, el 496, más o menos lo mismo, y uno más reciente que consolida este tema del juicio de prevalencia jurisdiccional, que es un juicio preliminar, es el caso del oficial Ramírez Quintero, un oficial de alto rango. Y termino entonces con lo que había señalado de una especie de discurso de 5 minutos sobre el pragmatismo judicial para señalar que nuestra jurisprudencia, por razones de la naturaleza misma de lo que se hace en justicia transicional, tiene mucho de pragmatismo judicial, en donde, digamos, esta idea de pragmatismo judicial, como recuerdan, lleva en el plano filosófico a señalar que las verdades deben tener consecuencias prácticas. Una verdad que no tenga ninguna consecuencia práctica no tiene ningún sentido, y el pragmatismo en general aboga un poco por eso, ¿verdad? Por las consecuencias, digamos, la identificación de buenas consecuencias prácticas en relación con una acción humana en general. En teoría jurídica, el pragmatismo no es una teoría muy extendida, pero yo creo que es una teoría que cada vez debe abrírsele más paso, porque muchas de las decisiones que toman los jueces, que tomamos los jueces, tienen muchos componentes pragmáticos, más allá de componentes estrictamente jurídicos, estrictamente digamos, de justicia, tiene muchos elementos pragmáticos. Y si el papel de la teoría es recoger lo que hacen las prácticas jurídicas, dentro de las cuales está de manera predominante la práctica judicial, pues ese es digamos, es una deuda que tendría el pragmatismo como teoría jurídica frente al quehacer judicial. Y en el caso de justicia transicional me parece que es notorio, absolutamente notorio, la manera como el pragmatismo opera en esa particular forma de administrar justicia. Hay varios ejemplos que podríamos dar en relación con ese tema. Tenía uno miren, por ejemplo, el caso, de hecho lo dejo señalado, el caso de la sentencia de la Corte que conoció sobre el acto legislativo 2 del 17, este que le otorgó el carácter de parámetro de interpretación y parámetro de validez al acuerdo final de paz. Un estudio detallado de qué fue lo que pasó antes del plebiscito y después del plebiscito que dio resultado final, que dio como resultado, entre otras cosas, el acto legislativo 2 del 17, solo se explica pragmáticamente. En términos jurídicos es imposible explicarlo porque ahí se revuelve en plebiscito con referendo, y si uno se vuelve ortodoxo en relación con esas nociones del constitucionalismo clásico, no puede, digamos, entender en qué consistió finalmente el acto legislativo 2 del 17. Yo creo que los casos, por ejemplo, de Santrich y el Paisa son los típicos casos o los ejemplos más claros de pragmatismo judicial en la JEP. Recuerden ustedes que, por ejemplo, particularmente el caso de Santrich, el caso de Santrich llegó a apelación para efecto de tramitar la garantía de no extradición. Y estábamos en esa discusión de la garantía de no extradición y estábamos literalmente a punto de decidir en sala el día en que apareció el video, y dijimos, quietos ahí, vamos a seguir trabajando un tema de extradición cuando este señor ya salió de la JEP literalmente por esta deserción manifiesta. Y entonces tomamos una decisión pragmática totalmente, digamos, distinta a la que había sido
materialmente el objeto de apelación. En el caso del Paisa ocurrió algo semejante, pero es más notorio, me parece, ese elemento pragmatista en el caso de Santrich. Los casos de juicio de prevalencia jurisdiccional me parece que son un buen ejemplo de lo mismo, porque en términos ortodoxos los militares son comparecientes obligatorios, entonces aquí solamente tenemos que admitirlos sí o sí si tienen relación con el conflicto y analizar los factores temporal y material. Pero con este juicio de prevalencia jurisdiccional estamos diciendo, por las razones que ya expliqué muy sucintamente, un momento, eso tampoco es así porque usted tiene aquí unas obligaciones. Cuando expliqué en su momento esta alteración de los factores de competencia, yo creo que eso también es un buen ejemplo jurisprudencial de pragmatismo. Aquí de manera ortodoxa vamos a analizar primero temporal, segundo personal, después material. Y cuando les contaba estas historias jurisprudenciales sobre, vamos a ver si la OACP nos certifica, no nos certifica, no llega ese certificado. Y cuando uno mira, si miraba el caso, que pues ¿para qué miramos ese factor personal si esto no tiene nada que ver con el conflicto? Entonces hicimos ese salto, como les decía, de orden de factores para decir, no peleemos más con la OACP en este tipo de casos, porque esto no tiene nada que ver. Llega, se acredita como personal, pero si eso no nada tiene que ver con el conflicto, pues digamos, no tiene ningún sentido. Ese me parece que es otro ejemplo. Lo que se dijo en la CENIC 2 para que en la SAI se unificaran los procedimientos, porque recuerden que la SAI venía tramitando de un lado y por una cuerda procesal el caso de las libertades y por otro lado el tema de las amnistías. Después de esto, nosotros dijimos júntenlos. Y cuando se tengan solicitudes, solamente solicitudes de libertades, se entiende que son solicitudes de beneficios definitivos. Y eso me parece que es otro ejemplo de pragmatismo judicial. Haber equiparado igualmente el CODA al certificado OACP en esta providencia que se cita acá, 123, me parece que ese es otro ejemplo. El hecho de no notificar a todas las víctimas, me parece que es otro ejemplo de pragmatismo, sino aquellas víctimas que comparezcan aquí a la JEP respecto de quienes son admitidos en la JEP. Pero no tiene ningún sentido notificar a víctimas respecto de casos de quienes son rechazados de plano, son inadmitidos por incompetencia. Digamos, eso es un esfuerzo secretarial y judicial que no tiene ningún sentido y lo que hace es, digamos, abundar en el trabajo de la JEP y quitándole, digamos, energías a un trabajo que realmente sí se debe hacer. Y finalmente, otro ejemplo, podría sacar muchos más. Estos casos en donde en apelación vamos mucho más allá de la apelación misma. Recuerden que con la ley 1422, perdón, el artículo 14 de la 1922 establece que la apelación solamente deberá centrarse en relación con el objeto del recurso. Pero nos hemos encontrado que es necesario en muchas ocasiones ir mucho más allá. Como cuando, por ejemplo, en este auto 401 se dice, mira, si aquí se estudió en primera instancia el factor personal, pero hay material, y se apeló solamente sobre eso, resolvemos el personal, pero hay los materiales probatorios suficientes para despachar de una vez el material, pues hagámoslo. Finalmente, de lo que se trata es de trabajar la competencia de manera integral. Y el caso que me parece mucho más interesante de ir más allá de la apelación, son estos casos en donde por razones de jurisprudenciales apoyadas en Corte Constitucional se puede ir mucho más allá de la no reformatio in peor, de la no reformatio in peius. Concretamente recuerdo este caso 706, que es el caso Arana, en donde el objeto de la apelación, resumiendo, era, digamos, un tema de libertad del señor. Pero nosotros en segunda instancia vimos que además del tema de libertad, que era el objeto de la apelación, había un tema un poco complicado que no había sido advertido suficientemente en primera instancia en relación con el compromiso, porque este señor estaba haciendo una serie de compromisos claros, concretos y programados bastante grandilocuentes en materia de educación, en materia de salud, pero se le olvidó que el compromiso principal que tenía era con la viuda de la persona que había muerto, que era el alcalde del Roble,
en la que él había sido condenado como coautor o como copartícipo, no recuerdo bien. Ninguna referencia se había hecho en ese compromiso respecto de la viuda que estaba en el caso. Y había hecho un compromiso, repito, distinto, grandilocuente, y aquí se dijo, mire, el compromiso usted tiene que hacerlo es con esta víctima, sin perjuicio de lo otro. Y nos saltamos con autorización de la jurisprudencia de la Corte, por las razones que están explicadas, entre otros, en este auto, la no reformación, y reformamos en peor en el sentido de decir, devuélvase, no solamente confirmando el tema, la libertad y tal, pero miren nuevamente el tema del compromiso. Este señor no puede hacer ese tipo de compromiso. Vuelvan a revisar el compromiso. Y el compromiso no había sido objeto de apelación. En suma, doctores y doctoras, he tratado de hacer un recorrido muy general sobre los principales aspectos que hemos producido en estos años en la jurisprudencia, en la sección de apelación. Hemos repasado algunos aspectos generales, hemos mirado con mucho detalle, me parece, el tema, ahí nos demoramos bastante, el tema de los factores de competencia personal, temporal, material, la suspensión de los procesos, la acreditación, la intervención de las víctimas, las especificidades de las medidas cautelares, por supuesto, la dogmática que existe y la normativa sobre los beneficios provisionales y definitivos, los avatares igualmente que hay, especificidades sobre el régimen de condicionalidad. Y hoy he tratado de sintetizar estas tres formas de exclusión a las que he hecho referencia y hacer notar y llamar la atención mucho sobre la pertinencia del pragmatismo en general en la justicia transicional, que yo creo que es una guía para la acción judicial, para muchas veces frente a esas decisiones que parecen o bizantinas o a veces de otro lado parecen sin salida por las contradicciones normativas, las dificultades hermenéuticas. El pragmatismo judicial me parece que, y el pragmatismo jurídico en general me parece que es una guía teórica de mucha ayuda. Les agradezco mucho su participación. Las preguntas que tengan, por supuesto, las responderé directamente al correo. Y quiero pedirles un favor final y es que me escriban o directamente o a través de mi abogada asistente Krishna Gómez sus recomendaciones para eventualmente otro curso en un momento posterior, ¿qué sería mejorable para transmitir adecuadamente la esencia de nuestra jurisprudencia en apelación? Les agradezco mucho y les deseo un feliz resto de día y de semana.